Bueno, buenos días y muchas gracias por venir a todos en otra mañana de sábado a este curso que ya llevamos, pues creo que 7 jornadas, y ya solo quedan las 2 últimas y el último concepto, el concepto de Dios, que es un concepto, pues supongo que sabéis perfectamente que es un concepto central de la filosofía. Hoy vamos a escuchar a José Antonio Cuenca hablándonos del concepto de Dios con un título que a mí me ha llamado mucho la atención porque hablando del concepto de Dios, él ha titulado su charla de los dioses, ¿no? Que ya para empezar ya nos sitúa un poco en el debate y nos hace plantearnos qué es esta cuestión de Dios y los dioses, ¿no? Es decir, si hay un dios o todo está lleno de dioses, como decía el filósofo. De hecho, uno puede ver la historia de la filosofía como una especie de vaivén entre estas dos tendencias, ¿no? La idea de que hay un único dios o la idea de que todo está lleno de dioses. Me parece que José Antonio pues, nos trae aquí la cuestión de los dioses, ¿no? Entre el monoteísmo y el politeísmo. Evidentemente, entendemos todos, y seguramente esto sea así, que no va a ser una charla sobre teología natural, ni vamos aquí a defender la existencia de los dioses, ni nada parecido, sino que es un análisis filosófico de principios filosóficos, y los principios filosóficos, estos principios filosóficos, uno de ellos fundamentalmente es Dios como fundamento, ¿no? O como idea que articula muchos aspectos de la filosofía. Hablando un poco con él acerca de cómo introducir o cómo hacer de telonero, pues a mí se me había ocurrido plantear estas dos ideas, ¿no? Dios, la idea de Dios y la idea de los dioses como dos aspectos fundamentales de dos modos de hacer filosofía, ¿no? Por un lado, el politeísmo, ¿no? La religión que está basada en múltiples dioses, que como sabemos pues son religiones que tradicionalmente piensan como las religiones más arcaicas, apegadas a lo natural, apegadas a las sociedades en las que no había principios unificantes, y también tenemos tendencia a pensar el politeísmo como esta posición religiosa. Si seguimos un poco la filosofía de Durkheim, que pensaba que la religión pues básicamente es un modo de articular política y socialmente una sociedad, pues el politeísmo sería este modo de religiosidad que articula sociedades donde no hay principios unificantes, no hay un Estado central, no hay una organización unitaria de la sociedad, sino que hay múltiples posiciones. De hecho, es muy habitual actualmente relacionar la democracia con el politeísmo, ¿no? Como si la democracia fuera una sociedad de múltiples religiones, y es verdad que en los últimos tiempos se ha articulado una proliferación de diferentes espiritualidades, mientras que otros modelos de política más centrados en el único Dios, pues serían, digamos, modelos mucho más unificantes, ¿no? Unificadores. De hecho, si nos vamos al otro extremo, ¿no? a las religiones del único Dios, pues vemos que estas han inspirado culturas también muy potentes, ¿no? De hecho, podríamos decir que la religión monoteísta, ¿no? La religión monoteísta evidentemente es la religión judío-cristiana y el Islam, son religiones que han inspirado mucho más o que han avivado muchísimo más la reflexión filosófica. También porque el planteamiento del único principio estructurador de lo real y de lo social es siempre algo conflictivo. Es mucho más fácil, ¿no? Pensar la realidad llena de dioses, ¿no? Esto sería, por ejemplo, Deleuze, ¿no? Que pensar la realidad con un único principio estructurador que nos plantea un problema central, y que en la teología cristiana este problema central ha sido denominado fundamentalmente como el problema del mal, ¿no? Siempre ha sido el problema del mal. Es decir, el problema de la existencia de un Dios terrible, ¿no? De hecho, este es el Dios que nos habla Descartes, ¿no? Cuando se refiere al genio maligno, ¿no? Un Dios que nos utiliza como si fuéramos marionetas, pero este mismo Dios se refiere Kant en la filosofía práctica cuando habla de que conocer a Dios sería descubrir que somos muñecos que
gesticulamos con muecas grotescas, ¿no? Y esto justamente ha inspirado pues, toda una filosofía, que es la filosofía moderna. Básicamente, la filosofía moderna casi que se podría entender como una teodicea, un intento de justificar a Dios, ¿no? Y ha desembocado en el mundo contemporáneo, donde están estas dos tendencias, y seguimos ahí, yo creo que seguimos ahí, entre pensar la realidad desde los múltiples dioses o pensar la realidad desde un Dios terrible, ¿no? Pensar la realidad desde el problema del mal o pensar la realidad desde el problema de la multiplicidad, ¿no? Tal vez por eso, ¿no?, estamos aquí también hoy para hablar de estas cosas, y tal vez por eso el concepto de Dios, desde luego, no es algo ni superado ni que hayamos dejado de pensar nunca, y que hoy en día está más en boga que nunca. De hecho, cuando decía al principio que el politeísmo es casi el modo propio de ser de las democracias, y además relacionar el politeísmo con las religiones animistas y las religiones naturales, ¿no?, que eran religiones de los animales y que, digamos, encontraban justamente la naturaleza llena de dioses, pues parece que esta es la experiencia también de los sujetos contemporáneos, ¿no?, al relacionarnos con nuestro entorno a través de esta sacralización constante de, a lo mejor no ya de los animales, pero sí de las mercancías, ¿no? Y yo creo que esto... Con la paradoja que implica. Con la paradoja que implica. Bueno, y además es muy parecido. Sí, sí. En realidad, para las religiones antiguas, la mercancía fundamental eran los animales, y ahora pues no son los animales, son las zapatillas Nike o las zapatillas lo que sea, que también están completamente sacralizadas, que tú vas a hablar de esto, ¿no? Y vamos moviéndonos. Nunca hemos dejado de ser religiosos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Nunca hemos dejado de ser religiosos. O de aspirar a serlo. O de aspirar a serlo. Y no digo más, yo creo que esto como planteamiento a lo mejor te abre la posibilidad de conectar ahí y contarnos lo que nos vas a contar, que seguro que es muy interesante. Muchas gracias. Vale. Bueno, no lo he dicho, pero José Antonio es miembro de la Sociedad de Filosofía, él es el vicepresidente de la sociedad, profesor de filosofía, es ya un veterano en esta casa, le hemos escuchado muchas veces y siempre ha sido muy interesante y muy enriquecedor siempre todo lo que nos cuenta, ¿no? Y ya, yo creo que ya para. Vale. Gracias, Eduardo. Bueno, buenos días. Voy a hacer primero una serie de consideraciones previas, breves, porque si no termino. Y uno es, en principio, asumo que es pretencioso pretender en una hora y media, que es aproximadamente lo que tenemos, abarcar todo lo que puede decirse sobre Dios. Pero la idea original era, la sociedad habitualmente vincula una de sus charlas con la actividad del Cineclub Luis Buñuel de Elche también. Entonces, el Cineclub Luis Buñuel este año va a dedicar una especie de programación especial a la figura de la representación de Dios en el cine, y por eso me pareció que abordar no tanto el concepto, ahora veremos eso, como la idea de Dios podría ser pertinente. Esa es la primera consideración, es decir, la justificación de por qué coger esta idea está vinculada no solo a lo que es la propia dinámica de la sociedad y del curso, sino a esta vinculación. Segundo, decía que es pretencioso tratar de abarcarlo todo, y precisamente por eso lo que voy a dar es, por supuesto, muchísimas cosas. Es decir, no me voy a meter con las demostraciones de la idea de Dios en Santo Tomás, no voy a hablar del argumento ontológico, no voy a hablar de las críticas kantianas, sino que las voy a dar por hechos. Me voy a apoyar probablemente en ellas para dar un salto y para hacer un paso de una u otra, pero las voy a obviar. Si luego en el debate consideramos interesante apelar a ellas en función de algún detalle que a mí se me haya saltado, que consideres interesante, tiramos, ¿vale? Pero no voy a centrarme en el Dios medieval y en la disputa entre ocamistas y tomistas, etcétera. Primero, porque ya hemos hablado de eso en alguna que otra ocasión, y segundo, porque nos desviará de lo que es el auténtico núcleo de lo que es mi charla, que ahora os explicaré, y que tiene que ver un poco con esta imagen que os voy a colocar ahí. En principio, y dado que la charla tenía que ver con la representación de Dios en el cine, y en función también de algo que se irá desarrollando ahora progresivamente, había pensado poner alguna imagen de tiburón o de King Kong, de alguna película de extraterrestres como Mars Attacks, etc.
Pero luego, en virtud de lo que voy a decir ahora mismo, me pareció mejor esta, precisamente porque voy a partir de la base de lo que en determinadas escuelas se llama la inversión teológica, es decir, de ese momento de la modernidad en que el ser humano asume la supuesta visión que Dios puede tener de la realidad, es decir, una visión omnicomprensiva, completamente articulada, armónica, que nos va a permitir el saber absoluto. Ese es uno de los grandes mitos de la modernidad, la unificación del saber, la configuración del uno, vinculado a Dios, etc. Y entonces, para ilustrar un poco esa inversión teológica, por casualidad estoy revisando la filmografía de Scorsese por motivos que no vienen al caso y me apareció esta secuencia. Y me parece que vincula un poco o que permite ilustrar lo que voy a decir. La voy a poner y a partir de ahí empezamos a soltar el rollo. Soy más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Bueno, más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastaría para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios. Y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Servicios, siglo XVII. Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? Soy más que... Vale, eso es, sencillamente. ¿Qué autor ha dicho de Silesius, pero hasta donde yo llego creo que se refiere a Ángel Silesius, ¿vale? Entiendo yo. Ahora comentaré un poco. Bien. Aquí tenemos un poco el esquema para no perdernos que voy a tratar de desarrollar brevemente, ¿vale? Voy a partir no del concepto Dios, sino de la idea de Dios. Dándole vueltas acerca de cómo podía organizar esto, y aparte de remitirme a esta inversión teológica, se me ha ocurrido analizar la idea no en virtud de su desarrollo histórico, ni muchísimo menos, que también, sino en virtud de la relación que tiene con otras ideas que inmediatamente nos remiten cuando pensamos en ello. Esas ideas son la idea de mito, la idea de sagrado, la idea de religión y la idea de teología, ¿vale? Y como una especie de ideas subsidiarias vinculadas a esas, aunque a una le voy a dedicar menos tiempo, estaría la idea de sentido, sentido de la vida, y por otro lado la experiencia religiosa. Si nos remitimos un poco a lo que es, voy a hacerlo aquí, a lo que sería la inversión teológica, ¿vale? Que en principio no necesariamente hay, pero podríamos representar en Kant, aunque luego, lógicamente, el desarrollo pleno va a estar en Hegel y en Feuerbach, y con eso discutiremos luego a lo mejor un poco con Eduardo. Es el momento en el que el hombre pasa a ser una encarnación de Dios, por así decir, es capaz de conocerlo todo, y entonces es cuando la religión, que hasta entonces era algo que estaba por encima del conocimiento científico posible, es decir, ni siquiera la teología se atrevía a tocar el tema de la religión, puesto que la religión desbordaba el ámbito de lo estrictamente científico. Es ahora cuando aparecen, a partir de aquí, con un proceso muy largo del que daré algún detalle, pero tampoco se trata de caer en erudición, cuando van a aparecer las teorías de la religión. Unas teorías que van a ser científicas por un lado, fenomenológicas en el sentido propio de fenomenología de la religión, que hablaremos ahora un poco más adelante, y filosóficas, ¿vale? La tesis central es, o lo que yo voy a mantener aquí, lo que voy a hacer como propuesta, es que precisamente el tratamiento
científico de todas y cada una de estas ideas, ahora haré también un excurso sobre la distinción entre conceptos e ideas, en virtud también de la plétora de ciencias que empiezan a desarrollarse, que son las que tenéis aquí un poco tiradas, ¿vale? Donde entremezclo lo que son las ciencias puras, las ciencias naturales con las ciencias sociales, porque hay también una continuidad no siempre fácil de dirimir entre unas y otras. Por ejemplo, cuando hablemos de un poco de la historia de las religiones como disciplina autónoma, veremos que es relativamente difícil desvincularlo de lo que va a ser la biología de la religión o de las experiencias religiosas, precisamente porque en cuanto la biología asume los postulados de Darwin y el tema de la evolución, va a ser muy difícil desvincular el desarrollo evolutivo del cerebro humano de la vinculación a los cultos religiosos, ¿vale? Ya tenemos algunos textos por ahí de neurólogos de última hora, donde precisamente van hablando del fenómeno religioso en virtud de la maduración de ciertas áreas del cerebro que nos permiten primero articular palabras con un lenguaje que nos va a remitir a realidades no presentes o imaginativas, y cómo esa maduración del cerebro o ese desarrollo del cerebro paralelo a otros nos ha llevado a la creación de los propios conceptos y de la idea de Dios. Entonces, ¿dónde empieza la biología y dónde empieza la historia? Pues no está claro. Igual que no está claro, ahí está puesto a título ilustrativo, pues la diferencia entre lo que son, no ya desde un punto de vista filosófico a la hora de delimitar el campo de cada una de las ciencias, sino lo que es la práctica real de antropólogos, economistas, etcétera, que muchas veces abordan cuestiones propias de su disciplina y no se dan cuenta de que están desbordándolas porque necesariamente tienen que vincularse a otro tipo de disciplinas, a las condiciones económicas de una determinada comunidad, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que tenéis ahí, hay algunos asteriscos, sencillamente porque hay una conexión también entre esos conceptos y no quería llenar eso de más flechitas, ¿vale? Pero la tesis general es que sobre esas grandes 5 ideas o 6 ideas que tenemos ahí, hay multitud de estudios desde distintos abordajes científicos o no estrictamente científicos, cómo eso produce una plétora de saber que es imposible, a mi modesto juicio, de articular en una unidad armónica, y cómo la única manera de orientarse ahí va a ser o optar por la fenomenología de la religión, en el sentido específico de fenomenología de la religión, que en definitiva escurre el bulto porque se va a limitar casi a una versión laica de lo que es la experiencia mística, es decir, de la vinculación directa a lo sagrado, de la vivencia de lo sagrado, en lo que nos metemos, o una filosofía de la religión que pretenda abordar la cuestión y probablemente, o por lo menos desde la tesis que yo voy a sostener aquí, sostener que es algo que no termina de cuadrar y que se nos va a escurrir entre los dedos, ¿vale? Es la filosofía de la religión derivada del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que se puede concretar en el tema de los fetiches, santos y númenes, a la que yo además le voy a introducir cierta crítica o cierta revisión, una dependiente de uno de sus discípulos, que ya puso en tela de juicio algunos de sus planteamientos, que es David Álvar González, del que leeremos luego un texto, y a la que yo voy a añadir también otra serie de matices en función de lecturas que yo voy haciendo paralelamente al materialismo filosófico y que me parece que, en cierto modo, subvierten o por lo menos matizan parte de esas afirmaciones. No sé si con esto tenemos más o menos el que decir. Yo sé que esto es confuso, pero una vez que está explicado por dónde van los tiros, creo que la cosa es relativamente sencilla. Entonces, es cierto que el término filosofía de la religión aparece en círculos más o menos kantianos. Incluso hay un jesuita que se supone que utilizó el primer término de la experiencia, pero la verdadera filosofía de la religión está, en cierto modo, prefigurada en Kant, en sus escritos sobre la religión abordada de la mera razón, pero lo cierto es que la gran filosofía de la religión, cuando aparece abordada desde un punto de vista de vamos a abordarlo desde el punto de vista humano, está en Hegel.
¿vale? De Hegel no he puesto ningún texto, precisamente por cuestión de importante, porque ya lo hemos hablado mucho, lo iré citando un poco sobre la marcha, porque voy a centrarme sobre todo en lo que es el tema científico y cómo el tema científico nos va remitiendo de una a otra. Vale. Aquí tenéis, que recuperaremos después, el Harper College Dictionary of Religion, es una de las consideradas obras de referencia cuando uno aborda o pretende abordar la cuestión religiosa. Todos hemos heredado, en cierto modo, esa superstición francesa de la enciclopedia, de pensar que cuando tenemos en un tomo ordenado alfabéticamente todo el saber y con remisiones internas, ya lo tenemos ahí tirado, ¿vale? Este es uno de ellos. Yo he manejado 3 de los de referencia y se lo comentaba el otro día a alguien de los que está aquí presentes. Recordé un poco la anécdota que decía que un periodista que fue a entrevistar a García Márquez le relató el propio García Márquez cuando entra a su escritorio y ve que tiene todos los diccionarios de la lengua castellana de diversas academias puestos encima de su escritorio, y este lo abordó así con sorpresa y dijo, ¿y esto para tanto? Y dijo García Márquez, ahí los tengo para que se peleen, ¿vale? Pues bien, con los diccionarios de religión o de historia de la religión sucede exactamente lo mismo. Es decir, es imposible coordinar todos los saberes que pueden derivarse de unos y otros porque cada uno va por su lado. Este, que es el que tiene de referencia uno de los grandes historiadores de las religiones en España también, Antonio Piñero, del que Eduardo alguna vez nos ha hablado también sobre el origen del cristianismo, etcétera, pues lo organiza así. Pero claro, ahí entremezcla unas cosas con otras, ¿vale? Habla de, en primer lugar, una especie de racionalismo que a mi modo de ver es un intento o algo derivado del intento ilustrado de comprender científicamente la religión, que nos remite en principio a algo que todavía está en el candelero, que me imagino que saldrá en la discusión ahora, y es asumir el origen de la religión en el animismo, en la creencia en espíritus que pululaban en torno a las sociedades humanas, etcétera, que sería Taina, ¿vale? Y ahí se entremezcla estudios antropológicos, estudios filológicos, sociológicos, etcétera, unos que hacen referencia a cuál sería el origen, no ya de Dios, ¿vale? En la medida en que Dios depende de la religión, sino referencias a la creencia o al origen de la religión, y otras, como el funcionalismo, la fenomenología y el estructuralismo, estos que, igual que sucede algunas veces con el estudio del lenguaje, se renuncia a intentar determinar cuál es el origen de la religión y se centra fundamentalmente en el papel que la religión desempeña en el conjunto de sociedades. ¿Vale? Hay muchísimos nombres propios de los que yo voy a ir prescindiendo. Ya le he dicho a Asfen que la presentación está a disposición de todos ustedes, yo se la mandaré por correo y quien quiera, no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Y ahí estaría más o menos resumida con conceptos que iremos viendo ahora un poco más adelante. De hecho, cuando hablemos de historia de las religiones como disciplina científica, nos remitiremos a lo que es el cuadro de arriba, también un poco, porque claro, lógicamente ahí también hay polémica. Pero bueno, si nos metemos ya a abordar el tema, y dado que el punto de referencia de cualquier filósofo va a ser lógicamente Platón, pues ya Platón en su último diálogo, es decir, después de todos los diálogos de juventud, los diálogos críticos, en el último, en las leyes, nos dice expresamente que la cuestión clave es, esperad a ver dónde está exactamente. Hacia el final, Platón nos dice, hasta que no tengamos claro, ¿vale? Hasta que no hayamos solucionado el tema de qué son los dioses, si los dioses existen o no, cuál es su naturaleza, no vamos a abordar con garantía ningún tipo de problema, ¿vale? Y eso lo dice Platón al final. Es decir, después de haber escrito el Parménides y el Sofista y los diálogos críticos, en su diálogo de vejez, muy probablemente decepcionado por la imposibilidad de la filosofía que él ha ido construyendo de dar un cierre definitivo a las respuestas que nos hemos planteado, pues termina abordando la cuestión clave. La cuestión clave es, vale, ¿y ese fundamento de la realidad, esos dioses, en qué consisten? ¿Existen? ¿No existen? ¿No podemos trascender el ámbito de los sentidos?
Y ahí quedaría un poco lo que sería la obra de Platón, que un tiempo después, casi 3 siglos, recupera Cicerón. Cicerón, en su libro sobre el diálogo de los dioses, sobre la naturaleza de los dioses, vuelve a decir lo mismo. No hay una cuestión tan importante como determinar qué demonios son los dioses. Si existen, si no existen, si se ocupan de los asuntos humanos, si no se ocupan, si son indiferentes. Lógicamente, el texto de Cicerón expresa lo que suele hacer la discusión entre un escéptico, un epicúreo y un estoico. Va a terminar medio tomando partido, pero no termina tampoco de cerrar la cuestión y termina diciendo, vale, es una cuestión que no termina de acabar, ¿vale? El problema está ahí, el problema es el problema candente, tenemos que abordarlo, no podemos escaquearnos de abordar esta cuestión, no es un tema que podamos escamotear al debate público y, sin embargo, sigue siendo muy difícil, por no decir imposible, llegar a una conclusión definitiva sobre el mismo, ¿vale? Pasan los años y Fernando Pessoa, bueno, una de las personalidades de Fernando Pessoa, ¿vale? Aborda la cuestión ya después de todo lo que ha sido la crítica racionalista, filosófica, etcétera, diciendo, voy a leerlo, nació en un tiempo en que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios por la misma razón por la que sus mayores la habían tenido, sin saber por qué. Entonces, como el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piense, la mayoría de esos jóvenes escogió la humanidad como sucedánea de Dios. Pertenezco, sin embargo, a esa clase de hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen y no ven solo la multitud de la que forman parte, sino también los grandes espacios de alrededor. Por eso, ni abandoné a Dios tan abiertamente como ellos, ni he aceptado jamás a la humanidad. Consideré que Dios, siendo improbable, podría existir, pudiendo, por tanto, ser fruto de adoración. La humanidad, en cambio, siendo una mera idea biológica y no significando más que la especie animal humana, no era más digna de adoración que cualquier otra especie animal. Este culto a la humanidad, con sus ritos de libertad e igualdad, me pareció siempre una forma de revivir los cultos antiguos cuando los animales eran considerados como dioses o los dioses tenían cabeza de animal. No voy a leer el resto de textos, ¿vale?, que vienen después, pero sí voy, en cierto modo, a reivindicar aquí el paganismo de Fernando Pessoa. Lo voy a reivindicar en la medida en que, desde una posición radicalmente atea, ¿vale?, considero que esa pérdida de Dios, ese nihilismo que se denuncia como resultado de esa muerte de Dios de la que nos habla Hegel, yo creo que con un sentido distinto al que luego va a hacer Nietzsche, nos ha sumido en un caos que tiene muchísimo que ver con el desarrollo técnico-científico y su vinculación al sistema de producción capitalista. De ahí que uno de los grandes marxistas heterodoxos, Pasolini, encabece su libro Cartas Luteranas diciendo cuáles son las pretensiones del libro. Y dice: te empujaré a todas las desacralizaciones posibles, a faltarle enteramente al respeto a cualquier sentimiento establecido. No obstante, el fondo de mi enseñanza consistirá en convencerte de que no le tengas miedo a lo sagrado y a los sentimientos, de los cuales el laicismo consumista ha privado a los hombres, transformándolos en brutos y estúpidos autómatas adoradores de fetiches. Me imagino que sabéis que una de las grandes representaciones de Jesucristo en el cine es una obra de Pasolini, ¿vale?, que es el Evangelio según Mateo, que fue incluso bien recibida por la propia Iglesia ante la propia sorpresa de Pasolini, que luego aborda lo sagrado desde un punto de vista más pagano, por así decir, en la famosa trilogía del Decamerón, los cuentos de Canterbury, etcétera, y la subversión que el capitalismo ha hecho de eso en esa espantosa y maravillosa película que es Saló los 120 días de Sodoma, ¿vale? Entonces, precisamente mi tesis va a ser que esa indefinición entre
la negación de un Dios trascendente que oriente el sentido de la vida, esa necesidad perentoria, ya veremos lo que dice la analogía, de vinculación a lo sagrado, ¿vale? Y esa reivindicación, en cierto modo, del paganismo corpóreo, material, de lo que tenemos delante, es a donde, en principio, nos puede abocar un análisis filosófico de la idea de Dios y de las ideas consecuentes. Por supuesto, no pretendo ni convencer a nadie ni decir la última palabra, sino abrir espacio de reflexión y, sobre todo, animar al debate posterior, que es lo que de verdad a mí me interesa, porque es donde aprendo, ¿vale? Bien, vamos a empezar con Dios. Como decía antes Eduardo, y yo alguna vez he discutido con Asen y con demás miembros tal, yo considero que la filosofía aborda cuestiones de ideas, ¿vale? Es decir, lo que se trata es de determinar el origen de una idea y la articulación con el resto de ideas que configura un entorno concreto, en un espacio histórico concreto, pero que esas ideas a su vez brotan de conceptos, ¿vale? Y los conceptos tienen siempre un origen técnico, científico, etcétera, que en un momento dado desbordan el campo categorial al que se está refiriendo. Es decir, Dios va a ser utilizado, o los dioses van a ser utilizados tanto en economía como en agricultura, como en la manera de abordar la sensación de soledad que yo puedo sentir en un determinado momento, etc. Entonces, dado que parece ser que el primero que utilizó la terminología o el término ciencia de la religión fue Max Miller y que Max Miller era fundamentalmente filólogo, he decidido comenzar el análisis de cada uno de los conceptos en función de lo que la filología o la etimología puede decirnos al respecto de cada uno de los conceptos que vamos a ver. En concreto, la palabra Dios nos remite a una raíz indoeuropea. Yo he consultado mucho porque sé que hay mucha polémica con si el indoeuropeo fue un idioma, es una reconstrucción ficticia, está el indoeuropeo, el protoindoeuropeo. Hablando con filólogos, consultando el tema, me han dicho que sí, ¿vale? Que esto se puede afirmar sin ningún tipo de temor, que tiene validez científica, por lo menos consenso científico a día de hoy. Otra cosa es lo que nos pueda decir. Entonces, en función de eso, el concepto de Dios tendría como origen la remisión al brillo o la luz, ¿vale? Remitiéndonos fundamentalmente a un origen uránico, por así decir, como luego va a decir Petasoni, de lo que sería la creencia en los dioses, ¿vale? No sé si queréis leer la cita completa, pero en definitiva, todo lo que son los términos derivados del indoeuropeo, sea Zeus, sea Júpiter, sea la propia noción de Dios, nos va a remitir siempre y en todo caso, si los filólogos y el indoeuropeo tienen razón, al tema de la separación entre luz y la tiniebla, probablemente porque el ámbito de la luz era donde los seres humanos primitivos, aquellos a los que podemos llamar ya humanos y que se han distanciado del resto, tenían más seguridad en seguir tirando hacia adelante, en ese conatus spinosiano de seguir viviendo en un ámbito luminoso que en un ámbito oscuro, ¿vale? Todos sabemos que la mayor parte de las especies animales son preferentemente nocturnas frente a lo diurno que somos nosotros, ¿vale? Y parece ser que ya desde el origen, ¿vale? La propia dimensión lumínica de aquello que permite que el ser humano vaya sobreviviendo se manifiesta directamente en la propia etimología del término. Ahora bien, como en nuestro ámbito no solo tenemos el término, bueno, aquí tenemos más desarrollos del tema, pero viene a ser lo mismo, ¿vale? Más que nada porque en el griego Theos en principio tendría un origen distinto. Zeus no, Zeus provendría de la palabra, de la raíz indoeuropea, pero Theos vendría de otro y tendría que ver con el concepto de hacer, ¿vale? Estaría más con el concepto de hacer en el sentido de la poiesis griega, de ejecutar algo
que dé un resultado concreto que sea más o menos tangible y corpóreo. Claro, hacer desde el punto de vista que mantengo yo es siempre en principio hacer con las manos, manipular cuerpos, lo cual va a tener bastante que ver con lo que vaya diciendo Adela, ¿vale? Y además nos va a remitir al concepto de fanum, de templo, que luego nos permitirá también hacer la distinción o hacer la caracterización de lo sagrado frente a lo profano y en qué medida son conceptos conjugados. Puedo pasar, ¿no? Vale. Pero claro, en nuestra tradición también está el término God. Ya somos todos de origen anglosajones, entonces me preocupa un poco por lo que es la etimología del término. Y esa terminología nos lleva a la noción de sacrificio o del lugar donde se celebra el sacrificio en virtud de un... Bueno, yo como no lo sabía mentir ahora, cuando se pone el asterisco delante de un término es que es un europeo, es un término supuesto, ¿vale? Es decir, es una regresión y suponemos que la raíz va a ser esa. Pues bien, eso derivaría en el protogermánico que luego en el inglés va a dar como resultado el término Dios, que en definitiva, ¿vale?, nos va a remitir a una víctima del sacrificio, al lugar considerado, etc. ¿Vale? Y me llamó la atención poderosamente lo que es el último párrafo donde dice que el inglés antiguo God estaba más cerca probablemente al sentido del latín numen, ¿vale? Y la etimología de numen, ¿vale?, de nuevo nos remite a algo completamente corpóreo, ¿vale? El numen, independientemente de que luego, por la evolución de las lenguas y de las creencias, haya podido asociarse incluso a ángeles, en definitiva, espíritus, tiene en principio un origen eminentemente corporal, ¿vale? Y está vinculado a un tipo de acción en donde el ser humano, no necesariamente humano, el ser con el que nos estamos relacionando hace un gesto de conformidad, de anuencia, ¿vale? De hecho, por ahí lo pone, la palabra anuencia deriva de aquí y en principio remite también a los movimientos que artificialmente se le daba a las estatuas en los templos romanos, donde se hacía que moviesen la cabeza en señal de asentimiento. Pues bien, el término numen va a ser precisamente el adoptado por Gustavo Bueno en su filosofía de la religión como elemento clave de ese núcleo originario de la religión, ¿vale? Un núcleo originario que, exactamente igual a lo que nos remite la etimología, va a tener una dimensión eminentemente corpórea. Es decir, el origen de la religión no estaría en la adoración a espíritus, alma ni nada por el estilo, sino que ese núcleo originario tendría un marchamo de verdad, que es una de las grandes preocupaciones de este filósofo, y ese marchamo de verdad implica necesariamente que vamos a establecer una relación inmediata con ese ser. Las relaciones inmediatas que los seres humanos establecemos, independientemente de a lo que podamos llegar después, se hace de cuerpos en función de cuerpos. Con lo cual, las primeras divinidades no van a ser espíritus ni muchísimo menos, sino animales reales a los que se le va a rendir pleitesía como divinidades. En la medida, no en que están ahí como un apósito, como un depósito portátil de proteínas, sino en la medida en que su comportamiento, es decir, el hecho de tener voluntad de conseguir ciertas cosas e inteligencia suficiente para organizar las acciones a modo de conseguir esas cosas, pueden condicionar o condicionan de hecho la vida humana, ¿vale? Es decir, la conducta de acecho de un tigre dientes de sable, etcétera, haría desde esta perspectiva, y luego lo matizaremos un poco, la conversión en dioses, ¿vale?, por utilizar la terminología más propia, es una selección de esos animales de cuya actividad como tal, no sencillamente de cuya presencia, va a depender fundamentalmente la pervivencia del ser humano en tanto que individuo, en tanto que espíritu. Esto es por el empeño que tiene Gustavo Bueno, sobre todo, de
distanciarse del origen de la religión desde una perspectiva eminentemente psicologista o ilusoria. Que aquí será donde, en cierto modo, me voy a apartar yo también un poco de él. Bueno, creo que con esto es suficiente, pero claro, el otro elemento capital de nuestra noción de religión, de Dios, etcétera, va a ser el Yahvé de Israel. Y al respecto me parece que lo mejor que podemos encontrar es Andrew Lang, que no es que él no tenga una definición precisa de Jehová, que luego desarrolla en este libro, pero sí que manifiesta un poco la controversia que puede haber. Vale, yo puedo hablar de Yahvé, pero es que cuando nos ponemos a interpretar a Yahvé, ¿vale? No va a ser lo mismo si adoptamos una postura sociologista, que si adoptamos una postura naturalista, etcétera, etcétera. Ahí tenéis, ¿vale? Una cita en donde dice, claro, yo cojo a Yahvé y si adopto una perspectiva de que el origen de los dioses es uránico, pues haré de Yahvé un dios del trueno. Si considero que son animales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya en la misma noción de Yahvé, según la perspectiva que se adopte, vamos a tener perspectivas distintas. Me imagino que sabéis, ahora lo comentaremos también, que ese Yahvé como Dios único parece ser que originariamente no lo es. Y si nos remitimos a las traducciones que tenemos del Antiguo Testamento, lo mismo. Es decir, lo que tendrían, a lo que estarían más próximos los israelitas sería una especie de enoteísmo en el cual adoran a un Dios después de reconocer que hay muchos dioses posibles. De ahí las palabras de Yahvé de me adorarás solo a mí, no porque solo exista yo, sino porque los demás, ¿vale?, son enemigos míos, aunque tengan divinidades de la misma naturaleza que yo. Eso por lo que respecta a la noción de Dios. Es decir, tenemos controversia, diversos orígenes uránicos, etcétera, etcétera. Pero es que si nos ponemos a tratar la noción de mito, que sería otra de las grandes ideas que van vinculadas a la noción de Dios, sucede exactamente lo mismo. Sin cualquier manual que cojamos o cualquier diccionario, como veremos, y nos ponemos a tratar de determinar qué es un mito, en definitiva, y eso en principio los filósofos lo tenemos muy claro desde el paso del mito al logos de Néstor, así como si fuese una especie de varita mágica que hace que me acueste un día pensando mitológicamente y el día siguiente pensando lógico-geométricamente, pues eso no es cierto. No hay consenso entre los estudiosos del mito, ni muchísimo menos, ¿vale? Malinowski, que en principio aborda la cuestión de la religión y de lo sagrado desde una perspectiva antropológico-sociológica, ¿vale? Pues nos remite en este libro, en Más que ciencia y religión, por ejemplo, a lo que él considera que es la primera escuela que analiza el mito, la Escuela de Mitología Natural de Viena, en Alemania, y nos dice, pues eso, que para aquellos que consideran que la creencia en Dios procede de la adoración al sol, pues inmediatamente van a remitir todos los mitos o van a vincular el mito originario al sol. Quien considera que es la luna, la naturaleza como un todo, el agua, etcétera, ¿vale? Eso ya, es decir, dentro de la propia escuela de análisis natural del mito. Una propia escuela que considera que está unificado, ya en la misma hay disensiones porque no está claro cuál es esa primera. Pero es que luego dice, que es lo que yo quiero retener, tampoco está la mitología del todo segura frente a la invasión de lógicos y psicólogos, de metafísicos y de epistemólogos, por no decir nada de visitantes como el teósofo, el moderno astrólogo y el fiel de la ciencia cristiana. Por último, y esto es para que Eduardo luego salte un poco, tenemos al psicoanalista, que por fin ha venido a enseñarnos que el mito es el sueño en vigilia de la raza y que solo podemos explicarlo si nos volvemos de espaldas a la naturaleza, a la historia y a la cultura. Y nos sumergimos en la profundidad del oscuro estanque del subconsciente, en cuyo fondo yacen los enseres y símbolos de la exegis psicoanalítica. Vale. Sí, ahí vamos. Y termina diciendo en este párrafo, si he dado la impresión después, es decir, yo no os he puesto aquí todo lo que dice, pero va haciendo un recorrido por todo lo que son los análisis del mito
orientaciones acerca del análisis del mito, dice: si he dado la impresión de confusión y caos y si he inspirado un sentimiento de ira pique ante esta increíble controversia mitológica con el estruendo y polvo que de ella surge, es que he logrado exactamente lo que deseaba. Es decir, lo que pretendo es reflejar, ¿vale?, la bronca que hay y el nulo consenso entre especialistas de tratamiento del mito acerca de en qué consiste el mito, qué nos encontramos en el mito. Él va a dar una explicación, ¿vale? Y una explicación que en cierto modo nos va a remitir a eso que se ha denominado fenomenología de la religión, pero que en cierto modo también recoge un poco, aunque sea de modo positivo, yo lo voy a hacer de modo negativo, lo que dice. Dice, el mito no es una explicación que venga a satisfacer un interés científico, es decir, no es el famoso alegorismo ese que nos lleva a explicarnos fenómenos naturales para los cuales no tenemos una explicación científica en un determinado momento, sino una resurrección en el relato de lo que fue una realidad primordial que se narra para satisfacer profundas necesidades religiosas, anhelos morales, sumisiones sociales, reivindicaciones e incluso requerimientos prácticos. Es decir, no se agota en una sola dimensión. Está todo ahí y el problema es que cuando lo troceamos, una reconstrucción a posteriori, dice Malinowski, de esos trozos para darnos una idea de lo que es la unidad del mito, se nos escapa entre las manos, ¿vale? Lógicamente aquí vamos a tener todo lo que es la vinculación a esa fenomenología de la religión, que en definitiva nos va a remitir a la experiencia mística y aquello que decía Tomás de Kempis, que las cosas hay que sentirlas antes que procesarlas racionalmente, que también pues, vincula toda esta escuela a Schleiermacher, etc. Bien, un helenista, para ya remitir. Kirk, del que todos hemos leído libros, en su obra sobre el mito, antes de hacer un repaso sobre lo que ha dicho Jung, sobre lo que ha dicho Levi Strauss, sobre lo que ha hecho Mircea Eliade, etcétera, etcétera, dice: desde todos estos puntos de vista resulta esencial tener una idea clara sobre lo que son los mitos y lo que no son, y en la medida de lo posible sobre cuáles son las maneras en las que estos podrían funcionar. Y hablo de maneras, en plural, porque considero un axioma que los mitos no tienen una única forma, que no actúan según una simple serie de reglas, ni de una época a otra, ni entre culturas diferentes. La naturaleza del mito, si pretendemos agotarla en un concepto puro, se nos escapa. El mito no es un concepto, el mito es una idea. Y en la medida en que es una idea, son realidades análogas que comparten determinadas características pero difieren en otras, de tal manera que no es posible abordarlo científicamente. No es que no sea posible, sí es posible abordarlo científicamente, pero con la conciencia de que ese análisis científico va a ser desde una perspectiva científica determinada que no agota ni muchísimo menos la riqueza que el mito lleva en sí. Vamos a un filósofo, que es Martínez Marzo. ¿Vale? En este libro os resumo brevemente lo que nos dice Marzoa es que esa distinción tajante entre mito y logos que heredamos desde el libro de Néstor famoso no está clara en Grecia, ¿vale? La distinción entre epos, mitos y logos no es la distinción esa que hacemos nosotros tan claro a partir del análisis retrospectivo que durante el helenismo se va a hacer de los términos, ¿vale? Estos tres términos en un momento dado significan palabra no banal, palabra no remitida a la chacha, sino aquella palabra que nombra lo esencial. Y en ese sentido, epos, mitos y logos se encuentran tanto en Homero como en Hesíodo como en los trágicos. ¿Vale? Será posteriormente cuando retrospectivamente o el helenismo haga un vistazo, igual que va a hacer con la clasificación de la poesía en trágica, lírica, etc., cuando se produzca precisamente esa distinción. Pero en un primer momento la noción de mito nos remite precisamente a aquello que nombra lo esencial, a aquello que no es la cháchara vacía de preguntarnos qué tal tiempo hace, sino aquello que en cierto modo permite que en la palabra se revele o brille un poco lo que es la verdad de las cosas. En cierto modo, y salvando las distancias, tendría que ver con lo que nos comentó Maripaz el día pasado de
tratar que la obra de arte precisamente refleje la esencia de las cosas, pues a eso remitiría la palabra esencial, ¿vale? Y si vamos a otro de los grandes diccionarios de referencia, el otro que yo he utilizado de diccionarios de religión, el The Blitz Dictionary, pues no vuelve a decir lo mismo, es decir, ya han caído en la copla y entonces pues la esencia del mito se resiste a una definición unívoca, ¿vale? Una definición unívoca sería precisamente la propia de la ciencia, ¿vale? Aquella que es capaz de precisar con todo lujo de detalles dónde empieza una cosa y dónde termina. Bueno, los mitos son precisamente, o el término mito es un término análogo, ¿vale? Y en la medida que es análogo, va a desbordar su puro concepto de concepto, valga la redundancia, y se va a convertir en una idea, ¿vale? En una idea que va a tener modulaciones distintas según épocas, culturas, tradiciones, etc. ¿Vale? Sencillamente, es decir, si hay algún consenso entre los especialistas no excesivamente cegados por un espíritu cientificista, es precisamente eso, es decir, no es posible abordar el mito o la noción de mito científicamente. Y por último, por hablar de Gustavo Bueno, él va a hacer también una reivindicación del mito y nos va a, sin por supuesto negar su naturaleza proteica, multiforme, pero sí nos va a permitir distinguir entre dos grandes tipos de mitos, que van a ser los mitos oscurantistas y los mitos iluminadores, o los mitos, aquellos que nos aclaran las cosas. Lógicamente, para los que nos dedicamos a la filosofía, esto no es ningún problema, puesto que tenemos ahí al excelso ejemplo de Platón, ¿vale? Y cómo Platón es capaz de recurrir a un mito, a una alegoría, a lo que sea, cuando ve que lo que es el término lógico-geométrico, incluso en su dimensión dialéctica, no agota la posibilidad de abordar el tema, ¿vale? Tenemos una ilustración que es sugerente, que nos permite seguir discutiendo, manteniendo el diálogo y manteniendo la controversia, pero sin cerrar definitivamente por un dedo, ¿vale? Y aquí termina Gustavo Bueno diciendo que algo que Pessoa dice de un modo más poético en la dimensión anterior, como en determinado momento lo que tenemos es mitos que tienen el disfraz de ideas como humanidad, libertad y pues, por el estilo, alma, mundo, Dios, etcétera, etcétera, que oscurecen más que aclaran, independientemente de cuál haya sido la intención de todo esto. Entonces, lógicamente nos remitimos al término kantiano y cuando terminamos reivindicando las ideas trascendentales de la razón como aquello que en lo que vamos a apoyar la decisión moral. Bien, ¿alguna cuestión? Bien. Algo similar pasa con el término sagrado. Si vamos a la etimología, y aquí sí tenemos a un autor latino, lo sagrado se va a definir siempre y en todo caso por oposición a lo profano. Es decir, en principio a lo que está fuera del templo, no se sabe si al margen del templo o vuelto contra el templo. Pero en principio lo originario sería el fan, el templo, aquel recinto en donde se rinde culto a los dioses, sean estos lo que sean. En principio entre los humanos, de los corpóreos, ¿vale? Barrón, del que se han perdido muchos de sus textos, ¿vale? Nos habla en dos de ellos, en De Lingua Latina, donde nos remite al Fana, que nos habla del texto tal, y en De Res Rústica, cuando está hablando de las costumbres de los campesinos y agricultores, donde nos dice que, y eso es otro de los puntos de referencia que tenemos, que aquellos seres que van a ser inmolados en sacrificio en honor de los dioses se les denomina sagrados, ¿vale? Entonces habla de cerdos, de bueyes, etc. Friedrich Jünger, en un libro sobre los mitos romanos, ¿vale?, nos remite de nuevo a un doble sentido que efectivamente creo que se puede apreciar en todos los casos. Es el texto que tenéis en la esquina inferior derecha, para distinguir lo sagrado de lo estrictamente religioso, ¿vale? Puesto que lo sagrado no es necesariamente lo santo, lo bendito, aquello que nos garantiza
la supervivencia, sino también aquello que la puede poner en peligro, lo maldito, aquello de lo que tenemos que huir. Y eso ya directamente nos habla de la ambivalencia que en su origen tiene el propio concepto. Primero, es lo que en terminología de Gustavo Bueno se llamaría un concepto conjugado. No puedo definir lo sagrado más que por su remisión directamente a lo profano, igual que no puedo hablar de materia sin tener inmediatamente en la idea la forma y viceversa. Y al mismo tiempo nos indica que eso que consideramos sagrado no se limita a ser una bendición, sino que puede ser una maldición, ¿vale? De ahí que también en un momento dado pueda, si nos remitimos al origen luminoso en el sentido que hemos dicho de los dioses, pueda adorarse determinados animales como la cobra o el escorpión, nos acordamos fundamentalmente de Egipto, no en la medida en que favorecen la vida, sino en la medida en que pueden perjudicarla, y con determinados rituales podemos ganarnos su voluntad, no para que nos la facilite, sino para que no nos la dificulte, ¿vale? Aquí tenéis el famoso lapis nigrum, donde aparece la primera, parece ser, la primera concreción escrita del término sacros. Lo tenéis aquí en la segunda línea, ahí lo tenéis transcrito. Esto está escrito en Buste-Frodon, es decir, se lee una línea de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Y aquí tenéis el sacros, ¿vale? El sacros es. Aparece en esta lapis nigrum, algo que fue un hallazgo impresionante que todavía hoy día es objeto de estudio, en lo que supuestamente fue la tumba de Rómulo. Y aquí Julien Ries, otro gran estudioso de lo sagrado, nos remite a una raíz ya no estrictamente latina, sino indoeuropea también, que sería sac, que no sé si se lee sac o sag, y que nos remite tanto al asco, ¿vale?, como a lo santo, es común. ¿De acuerdo? Es aquello que en un momento dado nos repugna o nos espanta, como aquello que nos atrae. Que lógicamente es algo que se infiltra también luego cuando Rudolf Otto haga de su noción de lo luminoso no solo aquello que es atrayente, sino aquello que es capaz de suscitar el famoso temor sagrado, sea eso lo que fuera. Bueno, aquí sencillamente está el texto más en largo del propio Julien Ries, de nuevo limitado a lo mismo, donde nos remitimos a esa raíz y cómo estaría en la base también de lo que luego va a ser el santo, que es una dimensión de lo sagrado que luego veremos también un poco más adelante, ¿vale? Pero sencillamente incidir en lo mismo. Voy a pasar ahora de lo que dice Dumézil porque pasaremos un poco más adelante. Y si nos remitimos al diccionario, pues veremos de nuevo una gran controversia a la hora de determinar qué es eso de lo sagrado en determinados autores, ¿vale? Desde lo sagrado como el vínculo social de Durkheim a lo que condiciona o matiza la violencia en René Girard, lo tremendo de Rudolf Otto, o incluso eso de la hierofanía de Mircea Eliade, uno de los grandes fenomenólogos de la religión, que nunca termina de aclarar qué es lo sagrado, sino sencillamente decir que la historia de las religiones consiste en las manifestaciones de lo sagrado. Pero claro, si uno se lee el Tratado de Historia de las Religiones de Eliade, como veremos más adelante, resulta que el sagrado puede ser todo, ¿vale? Desde una piedrecita, el agua, una fuente, una montaña, un árbol, una algarroba, absolutamente todo. Pero no define qué es lo sagrado, por motivos que veremos más adelante. Y de nuevo Durkheim, independientemente de que haga referencia siempre, Durkheim se va a remitir, y ahí lo vincularíamos necesariamente con Hegel y cómo la muerte de Cristo hace comunidad, etc. Aunque desde un punto de vista más positivista, no tanto filosófico, Durkheim insiste una y otra vez en lo mismo. Lo sagrado va a ser aquello que permita establecer
vínculos indisociables entre los miembros de una comunidad. Pero de nuevo, ¿vale? Nos dicen las formas elementales de la vida religiosa, solo queda definir lo sagrado en relación con lo profano por su heterogeneidad, ¿vale? De nuevo, no. Y son conscientes los propios autores, los propios antropólogos, sociólogos, de que tratar de reducirlo a un propio concepto no termina de funcionar, ¿vale? Y de nuevo, ¿vale? Lo que vamos a tener es, la necesidad de definir lo sagrado en virtud de lo profano. Son inseparables. No podemos hablar positivamente del término sagrado sin referirnos a su contrapartida negativa, que va a ser lo profano. ¿Cómo se soluciona esto? Pues por parte de los fenomenólogos de la religión, Mircea Eliade, al que yo he leído mucho, no porque me convenza su teoría, sino fundamentalmente por la cantidad de datos que proporciona. En su primer volumen de la historia de las creencias y ideas religiosas llega a algo que luego lo va a emparentar en cierto modo con lo que es la biología y la neurología. Y él insiste en que lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia, no un estadio de la historia de esa conciencia. Es decir, en cierto modo, y salvando las distancias, lo sagrado vendría a ser una categoría, una idea innata que es irreductible a otra. Hasta tal punto de que la cita termina diciendo, dicho de otro modo, ser, o más bien hacerse hombre, significa ser religioso, es decir, remitirse necesariamente a lo sagrado. Roger Caillois, que bebe de la escuela de la sociología de Marcel Mauss, un poco de la teoría de lo sagrado de Bataille, a la que no me voy a meter mucho porque tenemos la charla de Borja también colgado ahí, insiste de nuevamente en lo mismo, es decir, ¿qué es lo sagrado? Aquello que se opone a lo profano. ¿Y qué es lo profano? Aquello que se opone a lo sagrado. Por muchas vueltas que le da en esta obra y por mucho que lo intenta, Roger Caillois dice al principio del segundo párrafo de esta cita, dice, es preciso ahora conjurar, confesándolo sin ambajes, lo que hay de burdo y engañoso en semejante empresa, es decir, en tratar de delimitar científicamente, sociológicamente en este caso, qué sea lo sagrado. Las descripciones se relacionan con hechos precisos, seleccionados entre los mejor establecidos y más característicos, pero fuera de su contexto, del conjunto de creencias y de conductas del que forman parte y que le presta su sentido, apenas son más que abstracciones. Pierde la mayor parte de su valor concreto. De igual modo, las conclusiones no son valederas para el término medio de los hechos, porque no existe un término medio de los hechos. Constituyen, en cierto modo, los enunciados de reglas que nunca se aplicarían íntegramente, de reglas, por decirlo de una vez, que solo comprenderían excepciones. Y esto es lo que va Roger Caillois diciendo continuamente a lo largo de este estudio. Es enjundioso, pero de nuevo vuelve a decir que a la hora de determinar lo sagrado nos tenemos que remitir más que a la semántica, a la sintaxis, es decir, a cómo se articula con el resto de componentes sociales. Y que en determinado caso no vamos a tener una ciencia explicativa, sino como mucho una descripción más o menos lúcida de cómo funciona eso en un determinado contexto concreto. Marvin Harris insiste aproximadamente en lo mismo, aunque luego veremos, él se va a remitir fundamentalmente también a Durkheim, aunque sabéis que luego Marvin Harris, no he encontrado una cita de Harris breve que concentre todo, pero Harris en definitiva se va a remitir a lo sagrado como una manera de conseguir que los miembros de una comunidad permitan que permanezca el equilibrio ecológico entre el consumo de proteínas o de calorías y la posibilidad de regenerar esas proteínas sin poner en peligro la propia comunidad. Vamos a la neurología. ¿Vale? Roger Sapolsky, del que se acaba de publicar en castellano Decidido, que es un libro que podíamos entroncar desde la neurología con Spinoza y la negación del indeterminismo y de la libre voluntad y cosas por el estilo, ¿vale? Insiste de nuevo en lo mismo, pero además va a hacer una distinción que luego recogeremos también en lo que es la historia de las religiones, y es
cómo precisamente esa distinción entre lo sagrado y lo profano y la dimensión moral de guía de la conducta no va a ser la misma entre cazadores recolectores que entre sociedades asentadas, con una comunidad política, podríamos decir ya, con un Estado. Hasta tal punto de que ni siquiera es cierto que todos los dioses sean moralizadores, en el sentido de Harris o en el sentido de Durkheim, sino aquellas en donde es imposible un contacto cotidiano cara a cara con todos los miembros de la comunidad, ¿vale? Solo cuando las comunidades se han hecho lo suficientemente amplias, complejas, como para no poder controlar la actividad de todos y cada uno de ellos en el consumo y producción de calorías, es cuando van a surgir los dioses morales. Es decir, la noción de moralidad o de divinidad como aquello que vigila al que ocultamente trata de transgredir alguna norma moral, que en definitiva es cómo gestiono mi relación con el entorno, no formaría parte especulativamente del origen de las religiones, sino que sería un sobreañadido una vez que se constituye protoestados, estados, etc. Es decir, de nuevo, ¿vale? Nos ponemos a tratar la cuestión de lo sagrado y tenemos diversidad de posibilidades, diversidad de interpretaciones, etc. Por no hablar, lógicamente, ya de lo que sea la dimensión confesional de cada una de las religiones mayores o menores, en los que no voy a meter. Vamos a religión, que es el otro término asociado necesariamente a la idea de Dios y que como tal también es una idea, puesto que desborda con mucho la posibilidad de determinar definitivamente lo que es. La polémica viene desde antiguo, ¿vale? No he puesto la de Cicerón sencillamente porque Lactancio, un autor cristiano de los primeros siglos, ya la recoge en lo que es la primera negrita que tenéis ahí, ¿vale? Para luego él proponer el segundo texto que está en negrita. No sé si ponerlo más grande, pero en cualquier caso, la etimología de religión remite fundamentalmente a una dicotomía entre dos términos posibles. Uno sería relegere, que va a ser o va a significar, según Cicerón, ser escrupuloso en el cumplimiento de los deberes para con los dioses, en la medida en que los dioses representan sencillamente las normas básicas de convivencia social, mientras que para Lactancio, ya cristiano, la etimología va a ser religar, es decir, establecer un vínculo, en principio un vínculo del hombre con Dios. ¿Vale? La tenéis ahí. Aquí lo que dice Cicerón, ¿vale? Es decir, ser diligente, ser respetuoso con las convenciones, en la medida en que esas convenciones permiten la supervivencia de la comunidad, mientras que aquí lo que vamos a tener es el término de cómo yo como individuo, ¿vale?, me reintegro con aquello que es la fuente de mi ser, que en definitiva es Dios. Y Lactancio se remite no solo, que es algo de lo que luego algunos han criticado, a lo que es el propio interés ideológico del cristianismo, sino que se remite a un texto de Lucrecio, que en la medida en que trata de deshacerse de todos aquellos vínculos innecesarios, dice literalmente en De Rerum Natura que desataba los nudos de la religión. ¿Vale? Bueno, ahí queda, pero es que la polémica no termina ahí. Uno de los grandes lingüistas y estudiosos o casi fundadores de lo que son los estudios del mundo europeo, Emil Benveniste, no tiene ninguna duda en este libro de remitir la etimología de religión al relegere, a la dimensión ciceroniana, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, ¿vale? En la medida en que hace un análisis de cuáles eran las instituciones europeas, cómo se utilizaba el término, cómo se puede deducir qué tal, e incluso remitiéndose al término griego cereskei, que tenéis ahí, que de nuevo nos remite a ser respetuoso, observar lo que son los rituales, sencillamente para que la comunidad se mantenga. Pero otro gran filólogo, Alberto Bernabé, del que es difícil hacer un extracto de este artículo, que tenéis ahí en Cuaderno de Filología Clásica,
hace un recorrido inverso y si considera que hay un uso del término atar o reatar en indoeuropeo que se puede rastrear en diversas lenguas y que incluso ya en los primeros textos de algunas de las lenguas derivadas del indoeuropeo se puede utilizar esto o se ha utilizado de hecho en sentido figurado. Es decir, ya no sencillamente atar un cordero a un árbol, sino atar, a establecer un vínculo emocional con otra persona, incluso con una divinidad. Quiero decir que a pesar de los siglos, la polémica entre lingüistas acerca de la determinación de religión o del origen del término religión sigue generando controversias, ¿vale? Ahora, si vamos aquí, uno de los primeros antropólogos también que se dedicó al estudio de la religión, ya inmediatamente se da cuenta de que hay, a la hora de abordar positivamente el tema, no nos remitimos a la etimología, ¿vale? Ya hemos abandonado el campo de la lingüística y nos metemos en la antropología. Dice Asperger que tenemos dos grandes teorías sobre la religión. No está hablando de la religión en general, sino sobre la religión primitiva y lo que sería ese núcleo original de la religión. Y la divide rápidamente en psicológicas y sociológicas y considera además que las psicológicas pueden dividirse también en dos grandes tendencias. Las que serían intelectualistas, por avanzar un poco lo que va a ser el tema, que podría ser, por ejemplo, lo que luego posteriormente va a hacer Freud, tratando de explicar los sentimientos religiosos en virtud de emociones primarias del ser humano, y las emocionalistas, donde tendríamos estaría representado fundamentalmente por Lévi-Brühl, ¿vale? Y es la participación mística del individuo con el todo, etc. Una clasificación que el propio Evan Pritchard va a rechazar, como tenéis en la última línea. Es decir, si puedo convencerles a ustedes de que aún hay muchas cosas que siguen en ciertas oscuras, mi labor no habrá sido vana. Y entonces va a proponer una nueva metodología a la hora de abordar no tanto la cuestión de la religión en conjunto, en abstracto, sino el análisis de las religiones primitivas en tanto en cuanto supongamos que ahí va a estar ese núcleo originario de la religión que nos va a permitir entender las posteriores. Ahí cita también en la segunda línea a Wilhelm Schmidt. Wilhelm Schmidt es un jesuita austriaco, del que también diremos algo más adelante, pero que va a entrar de lleno en la polémica sobre si ese núcleo originario de la religión tenía una dimensión, algo que ha hecho referencia antes Eduardo, monoteísta o politeísta, es decir, si esa adoración o ese trato de vinculación con lo sagrado, que es en definitiva lo que Pritchard va a decir, en principio tendría un origen múltiple, se adoraría a diversas divinidades y luego la idea de Dios sería de abstraer a partir de esas divinidades o de los comportamientos con esas divinidades, o no. Wilhelm Schmidt va a ser partidario, como católico que es, de que el origen sería monoteísta, ¿vale? Y sería una degradación posterior la conversión de ese origen monoteísta en politeísmos hasta que llega en un momento dado la revelación cristiana y pone las cosas en su sitio y nos va a remitir al único Dios posible. Vale, y si voy viendo tiempo, ya me he pasado, ¿no? Pues voy a acelerar un poco, ¿vale? Con respecto a teología, como bien nos advirtió Antonio Lastra en una de las primeras charlas que nos dijo en los orígenes de la sociedad, la palabra teología la acuña Platón, es decir, no aparece, parece ser escrita hasta que Platón en la República, además, ¿vale? Dice, lo tenéis abajo, por tanto no es lícito que un poeta en una ciudad bien ordenada practique la teología diciendo cosas como estas, ¿vale? Que los dioses cambian, bueno, la crítica que Platón hace a los poetas y a la inmoralidad era. Pero Lastra nos dijo que era curioso, ¿vale? Yo aquí la traducción la de Gredos y la he adulterado, porque en ninguna de las traducciones que tenemos de la República aparece traducido como teología, ¿vale? Cuando la palabra teología, la tenéis ahí en griego, ¿vale? Aparece claramente en Platón,
¿vale? Y sin embargo, dada la carga semántica que el término ha ido adquiriendo posteriormente, ¿vale? Parece que hablar de teología nos está remitiendo a algo distinto a lo que era un término, pues me imagino que relativamente sencillo de entender en el contexto de la filosofía platónica. ¿Por qué? Porque la palabra o el término ha ido progresivamente adquiriendo nuevos términos. El primer jalón en ese camino sería, lógicamente, Aristóteles, ¿vale? La distinción que posteriormente, vamos a ver ahora, hace San Agustín, hasta llegar a la distinción entre la teología natural, teología revelada, la teología como ontoteología, como metafísica y, en definitiva, la ruina definitiva o supuestamente ruina definitiva de esta metafísica con Kant en la crítica de la razón pura, ¿vale? Esto no vamos a incidir mucho en ellos, son los dos textos clásicos que se citan siempre cuando se habla de Aristóteles y la noción de teología como ciencia de tercera abstracción y que habla de la sustancia inmóvil, ¿vale? Y como con posterioridad a la obra de Aristóteles y por supuesto mediando ahí estaría Filón de Alejandría, etcétera, parece ser porque no está documentado expresamente, que la distinción de teología en poética, filosófica y política, ¿vale? Que luego va a llegar también a los árabes y vía los árabes, ¿vale? Procede de Panecio, que es un estoico del primer siglo después de Cristo, ¿vale? A eso se remite, de ahí lo toma San Agustín, ¿vale? Que va a distinguir entre lo que es la fábula para el pueblo, la especulación metafísica potente condenada al fracaso y la pura teología política para organizar el pueblo, reclamando una nueva teología que lógicamente va a ser la teología revelada, revelación, ¿vale? Y después de la crítica kantiana que voy a volver a estar, pues nos encontramos con esto, ¿vale? Yo creo que la teología es una rama de la literatura fantástica y otra rama de la literatura fantástica es el psicoanálisis, ¿vale? Para que haya luego así un poco de debate también, ¿vale? Es una frase que, bueno, Borges la utiliza en diversos contextos, ¿vale? En algunos de los cuentos no habla de teología, sino de metafísica, etcétera, pero sí tiene la expresión directa, o por lo menos en las conversaciones que tiene aquí. Bien, todo esto, y me lo voy a saltar, en función de una cita aquí posterior, se vincula también a la noción del sentido de la existencia, ¿de acuerdo? Es decir, sea sagrado, sea religión, sea Dios, sea incluso la propia dimensión colectiva del ser humano, la noción de cada una de estas es inseparable de la noción de qué podemos esperar de la vida, qué podemos esperar de la comunidad, y va siempre inmediatamente asociada, ¿vale? No se limita sencillamente a darnos pautas de actuación, sino tratar de iluminarla. Y claro, todo eso se va a concretar en lo que se llama la experiencia religiosa, ¿vale? Y cuando hablamos de la experiencia religiosa, pues nos encontramos con lo mismo. Esta voz de Maurice Bouchot en la enciclopedia ya necesariamente nos dice que tiene que hacer una selección que se va a remitir a la tradición judeocristiana y que incluso, aun remitiéndose a la tradición judeocristiana y evitando meterse en camisa de 11 varas con lo que va a ser la experiencia religiosa en otras tradiciones, vamos a encontrar también diversos apartados, ¿vale? Desde la de Otto que tenéis ahí, algunos de San Agustín, Van der Leeuw, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Y el estudio famoso de William James, asociando la experiencia religiosa a débiles mentales, como se dice hoy piadosamente, ¿vale? Bien. Voy a pasar rápido, os resumo lo que viene a decir la tesis, que es una tesis en controversia. Y esa experiencia religiosa, es decir, esa vinculación
del individuo, bien con la comunidad, bien con el todo, sea el todo lo que sea, tiene dos dimensiones. Es decir, una es la que defiende en principio Mircea Eliade en el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, un libro muy leído en sus tiempos, que va a sostener que esa experiencia mística se producía en función de la disciplina ascética propia de los chamanes en un momento dado, sea abandonándose al desierto, con ayunos, con laceraciones, con laceraciones, etc. A eso responde Escotado en la historia general de las drogas. Y Eliade dice que cuando se recurre, porque eso no hay ninguna duda, a la intoxicación por parte con sustancias que se denominan entonces enteógenos, es decir, aquello que hacen hacer Dios en nuestro interior, provendría de una degradación de las costumbres. En principio, el que tiene la experiencia mística es el meritorio, el que ha hecho méritos para que los dioses entren en contacto con él. Y cuando eso, por así decir, se profana, ¿vale?, mediante el uso de determinadas sustancias, ya es resultado de una decadencia de la comunidad y de empobrecimiento de las costumbres. Escotado, sin embargo, defiende todo lo contrario, remitiéndose a un estudio de un tal Philippe de Felice, que lamentablemente yo no he podido encontrar y por tanto estoy hablando de segundas, sostiene que es lo contrario, ¿vale?, que es precisamente el consumo de ciertas sustancias, casi todas provenientes de plantas, pero también de algunos animales, como el bufo famoso, donde se trae la bufotenina que utilizaban las brujas de la Edad Media, etcétera, etcétera, para volar. Eso sería lo primero, y cuando por la fuerza de los acontecimientos históricos, de lo que sea, esos pueblos se ven obligados a emigrar a zonas en las que no es posible obtener esas sustancias, es cuando se desarrollarían las segundas técnicas de obtención del éxtasis mediante prácticas ascéticas de meditación, como puede ser el yoga, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, el propio Eliade, en una obra posterior a la del chamanismo y tal, en el segundo volumen de la historia de las creencias religiosas, no tiene ningún problema en asumir que muy probablemente, porque esto queda también un poco en el misterio, nunca mejor dicho, las experiencias místicas de Eleusis provendrían de una preparación, por supuesto, previa, pero luego una comunión con cuerpos de dioses hechos con harina derivada de centeno infectado con el cornezuelo, ¿vale? El cornezuelo, que en definitiva contiene lo que es el precursor del LSD, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, no tiene, y aquí en este texto en concreto, sin ningún tipo de reproche moral a lo que decían los griegos ni nada por el estilo. Pero tampoco está claro que, o por lo menos yo no he leído nada, que Eliade haya cambiado voluntariamente de fe. Vale. En cualquier caso, ¿cuál es o cómo consideran aquellos que han estudiado o han pasado por ella que es una experiencia mística? Pues después de leer varios tratados, pues parece ser que lo esencial se concreta en estas finas, ¿vale? Una experiencia directa que nos pone en una nueva dimensión, ¿vale? Un impacto emocional tan fuerte de la vivencia que hace que el sujeto que haya pasado por ahí le sea imposible renunciar a la verdad de esa vivencia, que superaría los cánones éticos y sociales, que se identifica con lo divino, con lo cual ya tenemos ahí la polémica, y en principio el trascender el ámbito de lo conceptual, ¿vale?, para ser una vivencia emocional inefable, ¿vale?, incomunicable al otro, claro, y por tanto incriticable, ¿vale? Y esto, ¿vale?, por resumirlo brevemente, se vincula con lo que un amigo de Freud, llamado Raymond Roland, un novelista francés, le escribe en una carta después de haber leído algunos de los escritos de Freud sobre la religión. Es un texto que últimamente además se ha recuperado porque hay un autor francés,
Segulin, que ha sacado un libro que se llama La mística salvaje, donde lo reivindica de nuevo. Y es el famoso sentimiento oceánico, ¿vale? Es decir, Román Roland le va a decir, no dudo de la verdad de tus análisis de las religiones, todo aquello de el totemismo originario, de los padres que matan al hijo, etcétera, etcétera, pero, dice, esto es un extracto de la carta, me habría gustado realizarle un análisis del sentimiento religioso espontáneo, o más exactamente del sentimiento religioso, que es completamente distinto de las religiones en el sentido estricto de la palabra, y mucho más duradero. Lo que quiero decir es totalmente independiente de todo dogma, toda creencia, toda organización eclesiástica, todos los libros sagrados, toda esperanza en una supervivencia personal, etc. Está el simple y directo hecho del sentimiento de lo eterno, que muy bien puede no ser eterno, sino simplemente sin límites perceptibles y como oceánico, por así decirlo. ¿Vale? Sigue hablando un poco, a ver, se encuentran ejemplos o manifestaciones en cualquier tipo de tal, y dice, yo mismo estoy familiarizado con esa sensación. A lo largo de mi vida nunca me ha faltado y siempre he encontrado en ella una fuente de renovación vital. En ese sentido puedo decir que soy profundamente religioso sin que este estado constante afecte de ninguna manera a mis facultades críticas ni mi libertad para ejercerlas, incluso si se va en contra de la inmediatez de la experiencia exterior. De esta manera y sin incomodidad ni contradicción puedo decir que llevo una vida religiosa y una vida de razón crítica, ¿vale? Ya se lo denomina sentimiento oceánico, es decir, sentimiento de fusión con el todo, y en fin, bueno, ahí queda, ¿vale? Algo que va, no lo he metido aquí, que va a reivindicar también Bataille en su sentido de lo sagrado de la religión, cuando hable del orgasmo como petit mode y como trascendencia de los límites y ruptura de la discontinuidad entre los seres, etc. Bien, Freud no termina de ver la cosa clara y no niega que pueda existir ese sentimiento, que pueda existir esa sensación, que de hecho se vincule, pero en el malestar en la cultura, que es donde él se remite a la carta, aunque la carta no la cita literalmente, sostiene que ese sentimiento oceánico, en definitiva, no es primario, sino que va a depender de lo siguiente. Estamos plenamente dispuestos a aceptar que en muchos seres existe un sentimiento oceánico, que nos inclinemos a reducir a una frase temprana del sentido yoico. Pero, ¿qué pretensiones puede alegar ese sentimiento para ser, en la medida que es sentimiento, para ser aceptado como fuente de necesidades religiosas? Freud va a decir que no, ¿vale? Que en todo caso ese sentimiento, que como tal sentimiento probablemente no se niegue, sería dependiente de otro, que va a ser parte fundamental de lo que luego en el siguiente texto de Freud que veremos, sentimos, de ese sentimiento de pérdida de la seguridad que nos produce el abandono de los padres, la maduración, etcétera, etcétera. Entonces, ese sentimiento oceánico, como mucho, sería un sucedáneo de lo que sería la explicación originaria, y es precisamente ese miedo a la indefensión que nos supone la madurez y la costra definitiva que establecemos entre el mundo y el yo una vez que hemos crecido y no consideramos el mundo como una mera extensión de nosotros mismos, del bebé. Entonces dice, puedo imaginarme que el sentimiento oceánico haya venido a relacionarse ulteriormente con la religión, pues este ser uno con el todo, implícito en su contenido ideativo, nos seduce como una primera tentativa de consolación religiosa, como otro camino para refutar el peligro que el yo reconoce en la amenazante del mundo exterior. Pero dice Freud, confieso una vez más que me resulta muy difícil operar con estas magnitudes tan intangibles, el malestar en la cultura. Bueno, esto lo pondré después y un referente, pues no hace falta leerla entera, pero en definitiva lo que viene a decir Freud, lo que manifiestan todos los místicos, etcétera, esto es de San Juan de la Cruz, tratando de describir una de esas dimensiones místicas, y entréme donde no supe y quedé menos sabiendo toda ciencia trascendiente. Estamos en un ámbito que supera la capacidad conceptual del ser humano. Pues, ¿cómo lo abordamos? Pues ya veremos. Vale. Hasta ahí un poco lo que sería, yo no sé si me estoy haciendo pesado y si
acelero un poco. Lo que me digáis. 10 minuticos más. Bueno. Vale, pues paso rápidamente por todo esto, ¿vale? Me limito a consignar lo de Freud, ¿vale? El porvenir de una ilusión, donde viene a decir que la creencia religiosa viene a suscitar o viene a solucionar los tres grandes miedos de la humanidad, ¿no? El abandono, miedos o neuras. El miedo a los peligros de la vida, la victoria final de la justicia, ¿vale? Con el juicio del más allá. Y la supervivencia en ese más allá del alma, pues eso, el superar ese impacto que supone nuestros saberes no mortales, finitos y poquita cosa, ¿vale? Bien, brevemente, lo que es la biología de la religión, que como os decía antes, bien, es muy difícil en determinados momentos separar de lo que es la propia historia de las religiones. Bien, Fuller Torrey, un psiquiatra neoyorquino, considera que, en función de los datos que tenemos, el cerebro o la posibilidad de creer en los dioses o de inventarnos dioses o de vincularnos a dioses, como demonios se quiera decir, es fruto del proceso evolutivo cuando determinadas zonas cerebrales van adquiriendo una mayor extensión, una mayor conectividad entre las neuronas que las forman, de tal modo que el cerebro humano, al final, y por ende el mundo humano consciente de sí, no hubieran estado listos para ellos antes de la época. Es decir, lo que viene a decir es que la posibilidad de creer en dioses va a depender de la maduración del cerebro tal que permita precisamente en lo que es el lóbulo frontal la aparición de la noción de yo como separado del mundo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un neurólogo español, para muchos autores las religiones tienen su origen en un conglomerado de circunstancias entre las que destaca un cerebro hipersocial, que piensa en términos de jerarquías, que busca intenciones y propósitos, aunque no los haya, que cree que la mente es independiente del cuerpo y es capaz de pensar en varios mundos posibles a un tiempo. Algo que derivaría de nuestra capacidad para tener en cuenta los pensamientos de los demás como distintos de los nuestros. En esto último, algunos simios como los chimpancés muestran cierta capacidad, aunque más limitada que la nuestra. ¿Vale? No voy a ir citando todo lo más, el Sapolsky que ya hemos dicho, que ya hemos citado. Aquí tenemos a otro neurólogo que nos transmite aquí hay un resumen de los conocimientos que hay sobre qué áreas del cerebro se ven implicadas en la experiencia mística, lo que se llama el sistema ergotrópico y el sistema atrofotrópico. Paso olímpicamente, luego remito el texto. Y no solo eso, sino también qué neurotransmisores, sobre todo la serotonina y la acetilcolina, están vinculados a esa aparición de experiencias místicas en la medida en que desencadenan crisis epilépticas, etcétera, etcétera. Parece ser que su libro de referencia es este, porque Dios no se irá, ¿vale? En la medida en que está vinculando las propias vivencias religiosas y las propias ideas religiosas a lo que es la estructura del cerebro humano, que no se va a poder deshacer de ellas, ¿vale? Wilson, al que todos conocemos, el autor de la sociobiología, o el acuñador del término sociobiología, asume todo esto, asume que el cerebro social y la capacidad lingüística del ser humano es lo que permitió el desarrollo de las religiones, y hacia el final dice, existe un modo de desviar el poder de la religión para ponerla al servicio de la nueva gran empresa que pone al desnudo las fuentes de otro poder, y él contesta positivamente que sí, ¿vale? En el libro de la naturaleza humana, dice, mediante una prudente extensión de los métodos y ideas de la neurobiología, la etología y la sociobiología, se puede establecer una base adecuada para las ciencias sociales y podría eliminarse la discontinuidad que todavía separa las ciencias naturales por un lado y las ciencias sociales y las humanidades por el otro. Es decir, el famoso mito, ¿vale?, del saber unificado por parte de un científico, en este caso, biólogo. Ahora bien, el propio Ávila, que hemos citado antes, el que se hace eco de los estudios sobre los neurotransmisores y las zonas cerebrales implicadas en las experiencias religiosas, dice en este mismo título: hemos visto que se puede interpretar esta experiencia, bueno, resumo, definitiva, es decir, vale, todo esto está muy bien, ¿vale? Pero no podría ser que yo considere que un epiléptico es precisamente el elegido por Dios
¿vale? Para manifestarse en él y que nos transmita los mensajes. Es decir, no es que el epiléptico crea a Dios, ¿vale? Sino que Dios tolera la existencia de epilépticos porque precisamente los señala como la fuente de canalización del mensaje que quiere mandar, ¿vale? Y esto es lo que yo creo que es el problema esencial. Y para esto, lógicamente, hay que tener una filosofía de religión. Hay que tener una teoría de la realidad, una teoría de los dioses, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque, en definitiva, cuando yo abordo la cuestión de un modo científico, siempre va a caber la posibilidad de decir, ya, ¿vale? Pero ¿y si una epilepsia epiléptica o una crisis esquizofrénica en la que yo me fundo con la divinidad no es precisamente obra de Dios para que yo la manifieste a los hombres? Voy a pasar de la historia de las religiones, de cierto modo, si queréis luego hablamos un poco. ¿Cómo resuelve esto la fenomenología de la religión? Pues ya lo hemos visto antes, ¿vale? La noción de sagrado como algo irreductible a otras categorías y, como dice Eliade en otro de sus libros, un poco por la teoría de la religión, y pretender perfilar este fenómeno mediante la fisiología, la psicología, la sociología, la economía, la lingüística y el arte, es traicionarlo y dejar escapar lo que precisamente hay de él en único e irreductible, es decir, su carácter sagrado. Ahora es decir, la religión remite a lo sagrado es indefinible, no puede ser abordado científicamente, pero no vamos a controlar el problema, por tanto lo que tenemos que hacer es dejarnos arrastrar por esas manifestaciones de lo sagrado que tenemos delante. Ante esto, pues voy a irme a la inicial, una filosofía de la religión, es decir, algo que nos permita abordar desde un punto de vista concreto qué es o qué sentido tienen, qué realidad, qué verdad, todo aquello de lo que hablamos cuando hablamos de religión, Dios, etcétera, etcétera. ¿Cuál considero yo que es la filosofía de religión que más se acerca a dar un sentido a todo esto o nos permite ordenarlo sin contradecir mucho de lo que van a decir las ciencias de nuestros días? Pues considero que es, en principio, la filosofía de Gustavo Bueno, que va a concebir lo sagrado como una dimensión no estrictamente religiosa, lo sagrado puede ser también lo demoníaco, y que va a dividir lo sagrado en tres grandes ámbitos en función de las relaciones que los seres humanos podemos establecer, ¿vale? Podemos relacionarnos religiosamente con santos, es decir, con hombres especiales, con fetiches, con cosas que concentran la dimensión sagrada, rocas, cuevas, etcétera, o con númenes. Y a estos númenes los va a organizar, los va a identificar con esos animales fundamentales del Paleolítico que condicionaban la vida del ser humano, ¿vale? No es que estemos diciendo que los númenes son dioses desde una perspectiva nuestra, ética, pero sí desde una perspectiva de la vivencia de los propios hombres del Paleolítico, ¿vale? Con lo cual, el núcleo de la religión tendría una dimensión verdadera, es decir, habría algo de verdad en la religión en la medida en que hay una relación efectiva con unos cuerpos que están ahí y cuya vida condiciona, ¿vale? Voy a terminar esto y ya acabo con esto. Y luego, si acaso, os hablo un poco de los matices que podemos hacer aquí. Os pongo estas imágenes, si quiere abrirse. Aquí está. Eso se manifiesta, por supuesto, en la pintura rupestre. Es decir, la pintura rupestre, lógicamente lo podemos entender en plan Fraser como aquello que propicia la caza, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero desde fechas más o menos aproximadas encontramos representaciones de animales en lo que serían los templos de cada una de estas sociedades, en cuevas, etcétera, pinturas, petroglifos, es decir, escarificaciones donde fundamentalmente tenemos animales, ¿vale? Y animales, en principio, grandes. Esto sería, según la reconstrucción de un historiador del arte paleolítico, probablemente una representación de un tigre de dientes de sable, al que está sometido a los humanos. Y en lo que se considera el primer templo como tal, el que hoy es el templo más antiguo, ubicado en esa zona de Turquía, tenemos también una especie de santuario a lo Stonehenge, pero con estelas donde lo que tenemos representado son fundamentalmente animales de las más diversas especies,
¿vale? Es un templo que está ahí, en la zona sur de Turquía, y donde que dataría, pues yo he leído entre el 12.000 y el 9.000, yo siempre pongo lo más próximo, y que no tiene ningún otro tipo de representación que no sea nada más que animal o pictogramas abstractos, ¿vale? Representen lo que representen. Junto a eso, ¿vale? Por supuesto hay seres humanos cazando, etcétera, pero en esto que está en Argelia, que quiero llegar ahí, también tenemos figuras humanas controlando animales y además figuras semi-humanas. Ahí tenemos a alguien guiando un carro, pero que no es propiamente un ser humano o es un ser humano con una máscara tratando de identificarse con esa naturaleza animal, ¿vale? En esta misma cueva, que es delirante, aparece también esto, ¿vale? Que se considera que es un chamán. La figura es de la misma época y, a decir de los que lo han estudiado, todas estas excrescencias que tiene alrededor, ¿vale? Vendrían a ser hongos alucinógenos, de los que suponía que en el desierto, en lo que hoy es el desierto de Argelia, y entonces era un vergel, se utilizarían para el consumo ritual y la provocación de rituales místicos, ¿vale? O de experiencias místicas inducidas en el seno de una comunidad. Aquí tenéis alguna representación más que he encontrado por ahí en algunos libros, ¿vale? Esto sería el estándar que lo encontraron en blanco y negro. Esto es una foto en color de un fotógrafo francés que se ha dedicado a hacer un recurso. Aquí tenemos la reconstrucción. Y además ahí misma, ¿vale? Ahí mismo tendríamos estas representaciones que en principio, ¿vale? Abordarían, según tenemos aquí, la fotografía original es esta, a seres con cabecitas de hongo, ¿vale? Que además llevan hongos asimilados al psilocibe y además, curiosamente, con una especie de efluvio, ¿vale? Que son los puntitos esos que están ahí, ¿vale? Que van del propio... No sé si se ve bien o lo pongo más grande. Que sería, a decir de los que han estudiado esto, que lógicamente también tienen su sesgo en la medida en que están tratando de vincular las experiencias místicas al consumo de alucinógenos, pero lo que nos estaría hablando es del efecto, ¿vale? Que el consumo de la sustancia ahí produce en el sujeto. Entonces, puesto que son contemporáneas, ¿vale? Aquí tenéis un mapa de las sustancias que a lo largo de la historia se han documentado, es decir, hay datos concretos del uso de plantas alucinógenas a lo largo y ancho de la historia humana, ¿vale? Y como muchas de ellas en principio parecerían estar asociadas a bueno, hoy día todavía se practica el culto a la ayahuasca o al peyote en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero se han descubierto vasijas que contienen pociones con restos de estas sustancias. ¿Sería la religión solo esto? Pues, amigos míos, no lo sé. Además es curioso, y he estado indagando un poco y no he encontrado nada, que en lo que es la zona de Australia, Nueva Zelanda, no hay referencias al consumo de alucinógenos para todos los temas de rituales religiosos y, sin embargo, tienen cultos religiosos tan antiguos como los nuestros, ¿vale? Y con esto ya termino. Que es algo que me extraña que se les haya escapado a los de la escuela de Oviedo, pero lo dejo aquí. Tan antiguas como estas son también representaciones de los humanos abordando panales, incluso ahumándolos para que salgan las abejas y quedarse con la miel, ¿vale? Ahí tenéis ejemplos de aquellos surcalcos de Sudáfrica, en la India, este está aquí en Valencia, en Zimbabue, dado que la miel era un elemento fundamental para la supervivencia de los primeros seres humanos, por la cantidad de calorías que proporciona, por lo que tarda en descomponerse y porque nos permite a su vez conservar otros alimentos que no se descomponen si están en el seno de la miel, ¿vale? Entonces, a decir de algunos, este chamán lo que llevaría es una máscara de abeja, ¿vale? No lo sé, lo dejo ahí, pero hay quien lo ha interpretado de esa manera. Y claro, también está atestiguado, no os he puesto el texto, pero sería el uso de la miel para fabricar hidromiel, es decir, un fermento de la miel que produce experiencias de ebriedad, que en algún caso podría estar también vinculado
a ese origen. Es decir, ¿a dónde quiero ir a parar? Pues que sin negar por mi parte, ¿vale?, esa porción de verdad que hay en las religiones, que va a ser el vínculo con los animales, no creo que sea del todo innegable que hay también un componente ilusorio o alucinatorio en ese propio origen de las religiones. Y entonces lo que ha sido el curso de la religión ha sido, o la historia de la religión ha sido, ir depurando progresivamente esos productos hasta llegar al Dios monoteísta y consecuentemente el ateísmo, porque al Dios de Aristóteles, propiamente hablando, no se le puede adorar. Sabéis que es un motor inmóvil al que no podemos acceder, por más triquiñuelas que luego se haga con la Santísima Trinidad, los santos, etc. Pero el Dios filosófico no se le puede dar, y es la antesala al ateísmo. Y sin embargo, ¿vale?, lo que ha sido esa negación absoluta de Dios o de los dioses y por tanto de lo sagrado, ha sido en definitiva lo que dice Weber, un desencantamiento del mundo, una desacralización del mundo, que nos ha conducido al nihilismo consumista, donde lo sagrado es completamente efímero y no es permanente. De ahí la frase de Pasolini que teníamos al principio, ¿vale?, la necesidad probablemente de reencantar el mundo, no sé si al modo Pessoa o al modo mitológico griego, etcétera, pero sobre todo considerar que el entorno y los seres humanos que nos rodean son sagrados, en cierta manera, y están más allá del voraz consumo frenético al que nos somete la sociedad capitalista. Y me he dejado muchas cosas en el tintero, pero sé que me he pasado mucho, ¿vale? Dejamos el resto para el debate. Gracias.